Amigos, hoy me satisface presentarles una colaboración con nuestro amigo Inframundo. Nos narrará una espeluznante historia basada en hechos verídicos de un suscriptor. Para los que no lo conocen aún, los quiero invitar a que visiten su canal y se suscriban a él. Aquí en la descripción voy a dejarles el enlace. Mi primo Saúl. Historia compartida por el joven Pablo, originario del estado de Hidalgo. Escrita y adaptada por Guerrero de Luz. Esa noche de luna llena, los grillos cantaban y algunos perros de los alrededores aullaban como si anunciaran un mal presagio. Mi tía Elvira llegó de pronto a la casa. Nosotros estábamos acostados, pues ya nos disponíamos a dormir. Eran las 12 de la medianoche. Tocaron la puerta en varias ocasiones, insistentemente, como si la quisieran tirar a patadas. Mi padre se levantó y se asomó por la ventana que daba al patio. Al ver que era mi tía, hermana de mi madre, rápidamente le abrió la puerta. Antes de preguntarle qué le ocurría, decía sin parar: mi hijo se muere, ayúdenlo por favor. Mi madre, cuando escuchó los gritos de su hermana, se levantó de inmediato y le preguntaba: Elvira, ¿qué sucede? ¿Qué le pasa a Saúl? Mujer, tranquilízate, dime qué está pasando. Mi tía, después de varios segundos en silencio, habló y dijo: Saúl está muy mal, hermana, ayúdenlo. En ese momento salimos todos rumbo a la casa de mi tía, caminando rápidamente a ver a mi primo. Por el camino mi tía les contaba a mis padres lo que había pasado. Nos encontrábamos en la mesa platicando y tomando café. Él estaba muy contento porque pronto estaría en la universidad, pero en un momento, de la nada, me dijo que tenía la nuca entumecida y un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Le dije que era por el cansancio, pues él trabajaba en una bodega de fertilizantes y acababa de llegar. Dijo que era lo más seguro, que se daría un baño y se iría a descansar. Se metió al baño y después de algunos minutos salió. Lo vi algo extraño. Su cara era como de mucha pesadez y cansancio. Comencé a preocuparme, aunque no le dije nada. Solo le di las buenas noches y le dije que descansara, que a la mañana siguiente amanecería mejor. Se despidió y se fue a su recámara. Yo, como siempre, he acostumbrado, antes de ir a dormir, lavar los trastes. Cavilaba sobre Saúl y lo mal que lo miré minutos antes. En eso estaba cuando de pronto escuché ruidos y golpes. Me dirigí hacia la sala y pude darme cuenta que provenía del cuarto de Saúl. Presurosamente fui a verlo, toqué la puerta, pero no contestaba ni abría. Los ruidos y golpes en la pared seguían sin parar. Fui a hablarle a un vecino para que por favor fuera a ayudarme a abrir la puerta. Mi vecino acudió, tocó en repetidas ocasiones, pero no obtuvimos respuestas. No habiendo otra alternativa, golpeó la puerta muy fuerte un par de veces con todo su cuerpo y logró abrirse. Pero así como entró, salió corriendo al observar aquel cuadro con una cara de espanto que reflejaba un terror inmenso. Hasta ahí dejó la plática mi tía, pues en ese momento llegamos a su casa. Había dejado la puerta principal atrancada con una cadena. Esto para que mi primo no se fuera a salir en ese estado. Abrieron la puerta y entramos cautelosamente. Mis papás me dijeron que me quedara en la sala en un viejo sofá que había ahí. Abrieron igual cautelosamente la puerta de la recámara. Desde donde yo me encontraba sentado, alcancé a ver la reacción de mi padre cuando observó hacia el interior del cuarto. Su primer impulso fue dar un paso hacia atrás, pero después entró y cerró la puerta. Supongo que para que yo no pudiera ver todo lo que estaba sucediendo,
o tal vez para que Saúl no intentara salir. Pasaron los minutos. Desde adentro escuchaba golpes, gritos y hasta alaridos. A mi edad era muy curioso y a pesar del miedo que ya sentía, salí de la casa y me dirigí a la parte de atrás. Poco a poco me acerqué a la ventana que da al cuarto de mi primo. Lo hice lentamente, pues tenían un perro que cuando siempre los visitaba me ladraba ferozmente. Esa noche traté de hablarle y tocar su cabeza. Debo decir que estaba muy inquieto, y aunque me ladró en un principio, después se contuvo y se echó en una cobija. La ventana estaba cerrada y no veía nada por la cortina. Aún así me las ingenié y por una diminuta rendija logré divisar algo tan espeluznante que hasta hoy en día me causa escalofríos cada que lo pienso. Saúl estaba parado a un lado de la cama. La parte blanca de sus ojos y la esclerótica era completamente roja. La mirada estaba perdida, estaba ido. En su mano derecha tenía agarrada una llave inglesa de las llamadas pericas. Con esta, en repetidas ocasiones golpeaba su cabeza como si esto no le causara ningún dolor. Pues lo hacía fuertemente. Parecía pronunciar palabras, pero no se podían entender. Mientras lo hacía, sacaba algo parecido a espuma amarilla. Mi tía Elvira y mis papás le hablaban. Mi papá le decía: «Saúl, deja eso, no te lastimes. Dime qué tienes, qué te hicieron». Pero él parecía contestar con unas palabras muy raras y poco claras. Comenzaron a rezar lo que sabían. Yo seguía observando todo. Mi primo parecía temblar ahora. Mi papá lo agarró de un brazo y lo sentó en la cama. Estaba muy rígido, como tieso. Él seguía temblando. En aquel momento volteó a ver a su mamá, la apuntó con el dedo y dijo algunas palabras igualmente incomprendibles, para después carcajearse de una manera espantosa. Pasarían algunos 2 minutos y se acostó en la misma cama donde estaba sentado. Su mirada seguía perdida. Cabe decir también que los perros de los alrededores seguían ladrando y aullando. La respiración de Saúl era agitada. De momento, su espalda se dobló hacia arriba como si fuera un contorsionista. Era increíble verlo. Más bien parecía como si una fuerza sobrenatural lo manejara a su antojo. Todos seguían con los rezos y oraciones. Se podía observar el miedo en sus rostros. Estuvo en esa posición algunos 4 minutos. Mi primo era delgado, pero en ese momento, inexplicablemente, parecía tener un cuerpo cadavérico y la piel áspera. Sus venas estaban saltadas y parecía tener espasmos. Mi mamá puso sobre el respaldo de la cama un crucifijo y una Biblia. Enseguida salieron del cuarto. No pudieron hacer nada más por él. Rápidamente me dirigí de nuevo a la sala, aunque mi papá se dio cuenta que yo estaba afuera. Me preguntó qué hacía y tuve que inventar que alguien había tocado la puerta y salí a ver. Algo de lo que me pude dar cuenta cuando volví a entrar es que en el ambiente había un olor muy feo. Era muy parecido al de un animal en descomposición. No le tomé importancia, pues era soportable. Aunque, disimuladamente, ellos hablaban de lo que estaba pasando en la habitación de Saúl. Yo hacía como si no supiera nada. Pero escuché que mi padre le decía a mi tía que él nunca había visto nada, ni siquiera parecido a eso, que tenía que ir a hablar con el cura o con doña Engracia, una señora de edad avanzada que era muy conocida en la comunidad por ser curandera o la bruja del lugar. Era famosa por haber curado males incurables por la medicina tradicional. Curó a personas agonizantes casi a punto de sucumbir. Mi tía dijo que por la mañana muy temprano iría a buscar a esta señora. Nosotros nos retiramos a nuestra casa.
Antes de irnos, mi papá le dijo a mi tía que le avisara si ocurría algo más, que ellos estarían al pendiente y que en la mañana regresarían. Yo me sentía aún sorprendido. Lo que restaba de la noche no dormí tranquilo. Tenía aquellas imágenes en mi cabeza. A la mañana siguiente volvimos a ir a la casa de mi tía Elvira. Cuando llegamos estaba la puerta abierta. Mi tía no estaba, pero incrédulamente vimos a Saúl sentado en el mueble de la sala. Estaba como aturdido. Mis papás estaban atónitos de verlo aparentemente bien. «Saúl», dijo mi padre, «¿estás bien, hijo? ¿Cómo te sientes?» «Estoy bien, tío. Solo me siento un poco mareado y muy cansado», respondió Saúl. No recuerdo muy bien qué pasó anoche, solo que estaba sentado en la mesa con mi mamá tomando un café. Mi primo preguntó por mi mamá, a lo que le respondimos que seguramente había ido al pueblo, tratando de ocultar lo de la señora curandera. Le dijo mi mamá que descansara un rato mientras ella le preparaba de desayunar. Media hora después llegó mi tía, sorprendida también de ver a su hijo bien. Saúl comía en la mesa. Dijo que la señora doña Engracia le encargó varias hierbas y alumbre para barrer y hacer unas limpias a su hijo. Pero ese día no podía ir, pues tenía una larga fila de personas por atender, que iría al día siguiente por la mañana. Durante ese día mi tía le dijo a Saúl que no fuera a trabajar, que le iba a hacer saber lo que había pasado la noche anterior. Algo renuente, Saúl se quedó esa tarde en casa. Parecía estar todo en orden. Convivimos con él toda la tarde mientras veíamos la televisión. Mi tía había salido de nuevo al pueblo a comprar todo lo que la curandera le había pedido. Cuando llegó, serían las 8 de la noche. Dijo que prepararía de cenar, que nos esperáramos un rato más. Aceptamos y cenamos en familia. Entre pláticas y contar anécdotas, se hicieron las 11 de la noche. Saúl se veía bien aparentemente, y digo aparentemente porque otra vez de pronto dijo que se sentía cansado e igualmente aquella pesadez en la nuca. Se fue a acostar a su cama. Mis papás y mi tía, temiendo de nuevo lo peor, estuvieron al pendiente de él. Mi tía les contó que la señora le dijo que probablemente Saúl tenía un trabajo de brujería muy fuerte y que se tenía que atender lo más pronto posible porque si no podría lamentarse. En eso estábamos, cuando otra vez aquellos ruidos y alaridos inusuales vinieron del cuarto de Saúl. «¡Es Saúl!», gritó mi tía mientras corría en su ayuda. Mi padre me contuvo en la sala, diciendo que esperara allí, mientras que yo ya sabía qué es lo que estaba por suceder en la recámara. Los gritos eran como de mucho dolor y golpes incontrolables. Gritaba: «¡Déjenme en paz!». De pronto, un silencio se hizo presente. Solo escuchábamos rezos y lamentos de mi tía. Yo salí al patio, pues no voy a negar que de nueva cuenta me puse muy nervioso, pero ya no fui hacia la ventana. Los perros se veían deambular cerca de la casa. Hasta el perro de mi primo ladraba como si estuviera viendo alguna presencia del mal. De repente la luz de la casa se fue y también de la calle. Todo quedó en penumbras. Solo la luz de la luna alumbraba. Los gritos de mi mamá junto a los de mi tía se hicieron presentes. Se escuchó cómo casi tiraban la puerta. Era mi primo que salía corriendo de su casa. No me animé a tratar de detenerlo. Mi papá salió atrás de él, pero asimismo no pudo agarrarlo. Aún así regresó a la casa y le pidió a mi tía la lámpara para salir a buscarlo. Me dijo que lo acompañara. A lo lejos pudimos observarlo, que corría casi de manera sobrenatural. Lo extraño era que lo hacía en dirección al cementerio. Nosotros atrás de él hasta que igual llegamos al panteón. Ahí estaba completamente oscuro. Se debía a los árboles sombrosos del lugar. Lo buscamos por algunos minutos.
Mi papá se notaba temeroso, y qué decir de mí. El miedo me invadía cada vez más. Fue hasta que llegamos al final del camposanto que vimos un par de veladoras prendidas. Nos dirigimos hacia allá entre las tumbas. Para esa hora ya sería la 1 de la madrugada. A unos 50 metros quizá de llegar exactamente a aquella tumba, pudimos ver a una mujer vestida de negro por completo, pues traía una túnica que le cubría hasta la cabeza. Corría hacia el interior de unos sembradíos hacia atrás del panteón. La verdad es que no la seguimos, pues ahí estaba Saúl y necesitaba de nuestra ayuda. Estaba en una fosa, una tumba que aún no era utilizada. Le hablamos pero no contestaba. Estaba acostado temblando. A un lado había varias veladoras negras, al igual que sábanas del mismo color. Mi papá me dio la lámpara y se metió a la fosa. Ayudó a levantar a Saúl y entre los dos lo sacamos de ahí. Él balbuceaba y de nuevo aquella espuma amarilla escurría de su boca. Lo llevábamos despacio con mucho cuidado mientras se apoyaba de nuestros hombros. A mí el estómago me dolía. En ocasiones quise llorar por el miedo, pero mi padre me alentaba y decía que lo teníamos que ayudar. Al salir del panteón, mi tía y mi madre ya venían cerca. Les contamos sobre lo sucedido. Llevamos a mi primo hasta su casa. Había personas que salían de sus casas a ver qué ocurría, pues los perros no dejaban de ladrar. Al llegar lo acostamos en su cama. Parecía estar ya un poco consciente y más tranquilo, pero no hablaba bien. Se quedó dormido. Ahí nos quedamos toda aquella noche en su casa. La verdad es que yo me dormí, pero cuenta mi padre que Saúl toda la noche se estuvo quejando como si tuviera un dolor insoportable. Por la mañana desperté y para mi sorpresa la señora doña Engracia ya se encontraba en la casa. Iba con ella una joven que le ayudaba. Mi madre dijo que iban llegando. Noté que antes de que entraran al cuarto donde estaba mi primo, algo la detuvo de golpe. Era algo invisible a mis ojos, pero después de recitar algún conjuro o plegaria, lograron entrar. Se colocó justo en el respaldo de la cama donde tenía la cabeza mi primo. Lo estuvo observando por algunos segundos y comenzó enseguida a barrerlo con hierbas. Hacía un tipo de rezos, como en algún dialecto, pues no entendía nada. Después tomó unas piedras llamadas de alumbre, muy famosas para curaciones, y las pasaba por todo su cuerpo. Esto lo hizo en repetidas ocasiones hasta que finalizó todo. Mientras la señora hacía las curaciones, su ayudante prendía unos carbones en un tipo de comal. Ahí lanzó las piedras de alumbre y esperó unos minutos para que se quemaran. Cuando casi se consumían, las sacó y las colocó en un plato. Antes de continuar les diré que las hierbas con las que lo limpió estaban negras, como cocidas completamente. Las metió en una bolsa y dijo que las tiraría muy lejos, en un lugar baldío, donde esas malas energías no dañaran a nadie. Cuando les mostró las piedras de alumbre, les explicaba qué era lo que ahí se veía. Yo desde la puerta lograba verlas, pues no me habían dejado entrar. Pero mi papá después me dijo qué era lo que se podía ver en ellas. La señora les dijo que un par de días más y Saúl no lo hubiera contado. Una mujer le estaba haciendo una velación para acabar con él. Esto en los momentos en que Saúl se ponía muy mal esas noches. Aquella mujer estaba haciendo sus rituales con el maligno en el cementerio. Esa noche que salió corriendo, ella lo llamó para acabar con él, pero llegamos a tiempo para liberarlo. En lo que quedó de las piedras se podían apreciar dos figuras. Una era la cara de una mujer y la otra de un ser deforme. Dijo sin pensarlo que la mujer era una amante de su papá, el cual trabajaba en ese país del norte, y que por haberla dejado se quiso vengar con su hijo hasta acabar con él.
Esta mujer vivía en la misma ciudad que nosotros. La otra figura era el ente que lo atormentaba por las noches. Su misión era dejarlo al borde de la locura, pero gracias a Dios y a doña Engracia no lo logró. La señora siguió haciéndole más limpias. Mi primo fue a su casa durante un mes seguido, hasta que logró quitarle todo aquel mal de raíz. A la mujer que le hizo el mal a mi primo no la volvimos a ver más en la comunidad. Desapareció desde aquel día. Creo que se dio cuenta que mi papá logró reconocerla esa noche. Mi primo ahora da gracias a Dios por la nueva oportunidad que le ha dado de volver a vivir en paz. Mi tía está muy agradecida con doña Engracia también. La señora no le cobró nada, pero mi tía fue generosa con ella, pues sabe que la vida de su hijo no tiene ningún precio. Saúl hoy lleva una vida normal y tranquila. Su papá regresó ya de los Estados Unidos y al parecer lo perdonaron, pues viven como una familia muy unida y feliz. Mi abuela Jacinta. Historia compartida por un suscriptor de manera anónima, originario del estado de San Luis Potosí, México. Escrita y adaptada por Guerrero de Luz. Mi abuela sospechaba que su prometido la engañaba con una mujer de la misma comunidad, y era porque desde muy jóvenes esta mujer lo pretendía. Mi abuelo siempre dijo que él nunca le tomó mucha importancia, pues siempre manifestó el amor por mi abuela Jacinta. Mi abuela siempre fue una mujer agraciada físicamente, al igual que buena persona. Cuando salían a los bailes, mi abuelo platica que en varias ocasiones tuvo confrontaciones con otros hombres que le hablaban de amor a mi abuela. No les importaba que estuviera comprometida ya. Hubo quien se atrevió a proponerle matrimonio ofreciéndole riquezas y otras cosas. A causa de estos episodios llegaron a tener varios disgustos, y por eso también fue que dejaron mejor de frecuentar los bailes. Mi abuelo trabajaba como vaquero en un pequeño rancho del pueblo. Arreaba el ganado y lo alimentaba, pero también se paraba muy temprano a ordeñar. Así trabajó por mucho tiempo, hasta que llegó el día que se comprometió con mi abuela, y planearon la boda para el próximo fin de año. Por ese motivo mi abuelo Teodoro tuvo que buscar otro trabajo en el pueblo. Un trabajo donde pudiera ganar más y poder ahorrar para la celebración de la boda, además de poder juntar para comprar un terreno y poco a poco construir su casa. Durante un par de semanas buscó trabajo por todo el pueblo. Algunos le ofrecían de chofer o de albañil, pero él no tenía experiencia en eso, así que no se animó. Una tarde dice que visitó a un tío hermano de su mamá a una comunidad alejada. Pertenecía al pueblo vecino. Después de convivir algunas horas le platicó su situación. Su tío le comentó que recientemente un amigo suyo buscaba un trabajador para su negocio que acababa de inaugurar. Se trataba de una carnicería en ese pueblo. Su tío le dijo que él podría recomendarlo con el dueño, o sea, con su amigo. Mi abuelo se quedó pensativo por algunos momentos, pero por fin dijo que sí, que lo acompañara al negocio el día siguiente. Esa noche regresó mi abuelo a su casa donde vivía con su familia sin ningún contratiempo. Al siguiente día muy temprano por la mañana, en su bicicleta llegó a la casa de su tío Felipe. De ahí partieron muy temprano hacia el pueblo. Mientras platicaban tomaban café en un termo que la tía les había preparado. La carnicería se encontraba casi en el centro y a unas cuadras del panteón. Al llegar preguntaron por don Paco, el dueño. Uno de los trabajadores fue a avisarle. Cuando por fin llegó, el tío Felipe lo saludó y le preguntó si aún necesitaba un trabajador para el negocio. Don Paco dijo que sí, que por qué la pregunta. Este señor se miraba de un carácter fuerte dando la impresión de siempre estar molesto. Pero solo había que darle confianza para que te tratara un tanto amable. Dijo que el puesto que tenía era de carnicero, además que tenía que hacer otras labores como ir por las reses muy temprano, casi de madrugada al rastro. Mi abuelo, bastante conforme con esto, después de escuchar cuál sería su salario, le dijo que aceptaba el trabajo. Don Paco le dijo que se presentara al día siguiente a las 5 de la mañana. Regresó con su tío al rancho y pronto se fue a su casa. Descansaría toda esa tarde para el día siguiente estar lleno de energía. Se tendría que levantar a las 4 para poder llegar a tiempo a su nueva labor. Esa mañana emprendió el camino en bicicleta.
y después de 45 minutos llegó al local de la nueva carnicería. Había algunos otros trabajadores esperando afuera que don Paco abriera y comenzara a trabajar. 5 minutos después el señor llegó y les dio la bienvenida, en especial a mi abuelo Teodoro, que era el nuevo. Le presentó a los demás que ahí trabajaban y lo llevó a su espacio de trabajo. Mi abuelo cuenta que en el momento que puso un pie en el local del negocio, un escalofrío estremeció su cuerpo por completo. El ambiente era pesado y muy frío. Dice que había veladoras colocadas en diferentes puntos del lugar, algunas ocultas detrás de los congeladores o mesas, otras en repisas. Eran de diferentes colores, amarillas, moradas, verdes y hasta negras. Había en una repisa unos billetes con alfileres o agujas. Pero no solo eso, había amuletos colgados y frascos con hierbas extrañas. Pero eso no fue lo que más llamó la atención de mi abuelo. Dice que al fondo había un diminuto cubículo. Este tenía una cortina y no se miraba que hubiera luz ahí, solo el reflejo de una veladora. Además, la entrada era obstaculizada por unos anaqueles. Don Paco le mostraba las herramientas con que trabajaría y los lugares donde estaba la carne de reses y cerdos. Pero la mente de mi abuelo estaba lejos de eso, tratando de imaginar qué era todo aquello que rodeaba el negocio. Comenzó a trabajar limpiando una res. Él sabía cómo hacer aquello, pues en el rancho llegó a hacerlo en algunas ocasiones. Las horas pasaron y llegó la hora del desayuno. Salió junto con otro compañero a la parte de atrás, a un patio donde tenían un pequeño comedor. Ahí sacó el lonche que su mamá le preparó por la mañana y se puso a desayunar. Su compañero, un hombre de algunos 40 años de edad, entre la plática le pregunta: «Te siento nervioso. Te da miedo, ¿verdad? No te preocupes por eso. Todo es obra de la señora, la esposa de don Paco. Todos por aquí dicen que es una bruja. A veces ha venido a la carnicería. No habla mucho, pero le escuché decir un día que todo eso que está puesto, las veladoras y demás, son protección para las malas energías, envidias y brujerías. Además dijo son para atraer el dinero. La señora se viste muy extrañamente, con túnicas o vestidos muy largos, llena de amuletos y pulseras. Se oye decir en las calles que solo está con el señor por su dinero, pero eso a mí no me consta. Ya la conocerás tú. Como te digo, no tengas miedo. Tú échale ganas a la chamba y verás que nos irá bien a todos. No sé si sea obra de los amuletos o talismanes, pero sí se vende mucho. Entran muchos clientes a la tienda. Terminaron el desayuno y continuaron su jornada. En un principio mi abuelo solo estaba en la parte de atrás. No atendía a los clientes directamente. Esa primera semana, dice, se acostumbró al ambiente del lugar de trabajo, hasta los olores e incienso mezclados con el olor de la carne. Pasaron los días, hasta que una mañana de pronto vio entrar por la puerta de enfrente a la señora, a la esposa del dueño. Quedé impresionado, dijo, al ver de quién se trataba. Era doña Sonia, una señora muy conocida en la comunidad donde él vivía, de la cual se decía era una bruja. Ahora entendía todo lo que le decía su compañero, aquel con el que salió a desayunar esa mañana. Y no solo él, todos ahí lo sabían. En un principio solo se le quedó viendo, pero quiso hacer ver que no lo conocía. Fue hasta que se quedó sola con él en la parte de atrás, y le dijo que si quería seguir trabajando ahí, no dijera nada sobre lo que se decía de ella en el pueblo, aunque como dije ya, todos hablaban de ella. Vio que se metió al cuarto oscuro donde estaba prohibido entrar. Llevaba unas veladoras. Después de algunos 10 minutos salió, y se fue sin despedirse de nadie. A la mañana siguiente volvió a llegar la señora, solo que esta vez venía acompañada de su hija Teresa. Teresa era esa joven que siempre pretendió a mi abuelo. Tenía varios meses que había salido de la comunidad, y por eso no se sabía nada de ellas. Lo miró y en un principio, al igual que su mamá, hizo como que no lo conocía. Mi abuelo solo seguía haciendo su trabajo, pero cuando también estuvo un par de minutos solo con ella, se acercó a él y le dijo: «Mira qué chico es el mundo. Creo que ahora sí serás mío, Teodoro. Nos veremos muy pronto». Teresa era una muchachita muy insistente. Mi abuelo varios años se había negado a tener algo más que amistad con ella, pero eso a ella no le interesaba. Siempre decía que lo que ella quería, lo conseguía por las buenas o por las malas.
y ahora se sentía con más poder sobre mi abuelo, al ser la hija de don Paco, aunque en realidad él no era su padre verdadero. Los días pasaron y mi abuelo se sentía tranquilo trabajando en el lugar. Su sueldo, dice, era muy bueno. Entre más trabajaba, mejor le iba. Pero un día ocurrió algo muy sorpresivo para él. Mi abuelo limpiaba una hielera en la parte de enfrente del negocio, cuando de repente vio entrar a Teresa con un vestido en color blanco y provocativo. Dice que cuando la vio, la miró de diferente manera. Se le hizo una mujer sumamente atractiva. Sus ojos, su cara, todo. Se acercó a ella y la saludó, pero ella increíblemente lo hizo sin darle mayor importancia. O al menos eso quiso hacerle creer, pues el rato que estuvo ahí, dice que ella lo veía de vez en cuando de reojo cada momento que podía. Esa misma noche tuvo un sueño con ella, donde se miraban los dos de la mano caminando sobre un camino desértico, y por un lado pasto seco quemándose. Pero a partir de ahí, mi abuelo no dejaba de pensar en ella. Era tan curioso todo, pues hasta unos días antes él la rechazaba. Ahora se estaba enamorando perdidamente de Teresa, quizás hasta olvidando el compromiso que ya tenía con mi abuelita. Mientras tanto, ella estaba cada día más emocionada con la boda. El tiempo siguió su curso y mi abuelita, un día se enteró que el dueño de la carnicería, donde trabajaba su prometido, era el nuevo esposo de doña Sonia. Por consecuente, sabía que Teresa iba de vez en cuando a este lugar. Mi abuelo mismo se lo tuvo que confesar, después de que una vecina se lo comentó en una plática. Mi abuelo negó como siempre que él tuviera alguna intención con Teresa, pero mi abuela en los últimos días notaba raro a mi abuelo. Teresa llegó una mañana supuestamente a dejar unos accesorios para el local, pero se encaminó a donde estaba mi abuelo y le hizo plática. Esta vez no mostró importancia por él, pero mi abuelo sí, y esa era la intención de aquella joven mujer. Así que se pusieron de acuerdo para verse cuando terminara su jornada. Ahí él le reveló el gusto que había nacido por ella. Fue una tarde de pasión, pero Teresa le dijo que si no dejaba a mi abuela, que se olvidara de ella para siempre. Eso lo puso triste. Estaba entre la espada y la pared. Él amaba a mi abuela, pero sentía un gusto desenfrenado ahora por esa mujer. Mi abuela y él tuvieron varias discusiones. Ella sentía que él ya no era el mismo, y era desde que entró a su nuevo trabajo. Sabía que Teresa tenía mucho que ver en esa situación. La mamá de mi abuela Jacinta, al darse cuenta de lo que ocurría entre ellos, acudió con una señora del pueblo, famosa también por leer cartas y hacer despojos. Esta mujer, sin darle vueltas al asunto, le dijo que al abuelo Teodoro lo tenían bien trabajado, que lo tenían entregado al maligno. Habían usado prendas y fotos de él. Era un trabajo fuerte y difícil de deshacer, que ella les podría ayudar, pero tenían que descubrir dónde estaba enterrado dicho trabajo. Así que se dieron a la tarea de investigar en el cementerio, que es el lugar más apto para estos encantamientos. Buscaron entre las tumbas, pero nada. No era fácil encontrar algo de esa naturaleza, aunque sí lograron descubrir otro lugar donde hacían trabajos negros. Pasaron los días y mi abuelo cada vez estaba peor. La relación con mi abuela estaba muy desgastada ya, pero ellas no perdían la esperanza, y una mañana en el mercado del pueblo se encontraron con el guardia del cementerio, al cual conocían desde siempre, pues era también de la misma localidad. En esa ocasión, entre pláticas queriendo o no, le preguntaron si él sabía de personas que hacían trabajos en el cementerio por las noches, dándole a entender qué tipo de trabajos. Él dijo que no, que nunca había visto a nadie, pero que su compañero, el que trabajaba por las noches, sí. Dijo que eran varias personas las que acudían por las noches, pues el cementerio no tenía barda y era de fácil acceso. Dijo que una vez su compañero, al dar un rondín en el fondo del panteón, se encontró con doña Sonia y otra mujer. Tenían una veladora negra prendida y una prenda enredada en algún objeto que no identificó. La señora Sonia le dijo rápidamente que allá de él si decía algo pues le podría ir bastante mal. Solo le dijo que guardara silencio y ellas se irían muy pronto. Una semana después, a lo lejos la volvió a ver, esta vez con su hija, pero por el temor no decía nada, hasta que una noche antes de irme a mi casa me lo platicó. Le dije que era común que brujas o curanderos acudieran por las noches al cementerio.
solo que cuidara que no hicieran destrozos ahí. Eso les platicó su amigo el guardia. Fueron esa misma noche al cementerio y hablaron con este joven vigilante. En un principio este se negaba y decía que él no sabía nada. Así estuvo por un buen rato, hasta que mi abuela casi les suplicaba que les dijera dónde doña Sonia hacía los trabajos. Le dijeron que era muy importante, pues si no hacían algo, alguien de su familia saldría muy perjudicado, ocultando que en realidad sería mi abuelo. Aquel joven, después de escucharlas todo ese tiempo, se compadeció de ellas, pero casi les suplicó que no dijeran qué les había dicho, dónde estaban enterrados aquellos objetos. Las acompañó hasta dicho lugar aluzando con su lámpara. Les señaló una tumba muy vieja y les dijo que ahí las había visto. Buscaron con una pequeña pala, removieron la tierra y para su sorpresa, efectivamente encontraron una prenda, pero era de mujer, no era la que ellas buscaban. Siguieron cavando hasta que dieron con más objetos. Eran varias prendas y fotos. Entre todas ellas estaba una de mi abuelo, que inexplicablemente llegó a sus manos. Pero la prenda sí la conocían. Era una camisa del trabajo, o sea, una de las que usaba diario como uniforme. Metieron todo en una bolsa, las demás prendas también. Esas las tiraron por el camino hacia el monte. Las de mi abuelo las llevaron a la mañana siguiente con la curandera. Ella dijo se encargaría de romper el hechizo. Atrás de la foto tenía escrita una oración, donde decía que él sería para ella, o sea para Teresa, que cualquier mujer que se entrometiera en su relación sería quitada del camino. Esto se los digo resumidamente, pues mi abuela me dijo completa aquella oración. Habrá aún personas hoy en día que no creen en hechizos ni brujerías, pero sepan que todo esto es verdad. El mal existe y de muchas maneras. Por eso siempre tenemos que buscar la bendición de Dios, pues solo Él nos puede librar de la maldad de las personas en las cuales no hay amor en su corazón, sino todo lo contrario. Mi abuelo Teodoro cuentan que poco a poco fue mejorando, pues en los últimos días que trabajó en la carnicería, le acechaban dolores de cabeza muy fuertes, además siempre estaba muy cansado. Al principio no le creyó a mi abuela, hasta que lo llevaron con la curandera para que lo barriera varios días. Ahí ella le mostró la prenda y su foto. Mi abuelo una mañana ya no regresó a trabajar, ni siquiera fue por su sueldo. Con el tiempo se recuperó y se casó con mi abuela. Nunca más volvió a hablar ni ver a Teresa, quien también al transcurso de un año aproximadamente, se fue del lugar junto a la mamá y don Paco, pues la carnicería quebró y tuvieron que cerrarla. Muchos años después aún siguen estando juntos y son muy felices, pues esta vez el amor triunfó ante la maldad.